Hey, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, me presento. Mi nombre es Fer y estamos aquí en un nuevo tutorial de cómo usar nuestro Google Maps. Vamos a aprender herramientas que son de mucha ayuda y muchas veces no son de nuestro conocimiento. Vamos a aprender cómo usar estas herramientas y cómo descubrirlas. Primeramente, lo que queremos saber nosotros lo que debemos saber es cómo vamos a llegar de un lugar a otro. Abrimos nuestra aplicación de Google Maps y en la opción que tenemos en la parte superior que nos dice buscar aquí, vamos a ver y vamos a poner el lugar que nosotros queremos visitar o queremos conocer o tenemos que ir por motivos de trabajo o por cualquier otro motivo. En este caso vamos a poner una ubicación al azar y podemos ver que nos refleja las ubicaciones que están aproximadas al lugar donde nosotros nos encontramos. En este caso buscamos lo que es el Walmart y tocamos la segunda opción, que es la que nos interesa. Presionamos y podemos ver ahí lo que es las opciones del Walmart. Algo interesante que no solo nos indica cómo nos da las instrucciones, cómo vamos a llegar, sino que muchas opciones más. Podemos ver hace tiempo cuál fue la última vez que nosotros visitamos este lugar, la dirección, algo importante, los horarios. Podemos ver qué tal día trabajan, de qué hora a qué hora. Vemos que es algo interesante. En este caso hablan de 6 de la mañana a 11 de la noche. Y también podemos ver tiendas que están dentro de este centro comercial, que puede ser RIA. En este caso tenemos 4 opciones y sus horarios, ¿verdad? Algo muy interesante, que hay compañías que sí actualizan sus horarios en feriados o en holidays, y podemos saber si es que se encuentra abierto o no. Bueno, otra cosa que podemos ver son las opiniones de estos lugares. De pronto, si queremos ir a un restaurante, podemos ver qué es la opinión, cuál es la opinión de las demás personas que han visitado a estos lugares. ¿Verdad? Bueno, en este caso lo que a nosotros nos interesa es conocer cómo yo voy a llegar, ¿no? Y presionamos en las indicaciones y vemos una pantalla previa de lo que vamos a nosotros a dirigirnos. En este caso tenemos varias opciones. Podemos ir en auto, en transporte público, que es la segunda opción, caminando, o en un taxi o en bicicleta, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a conocer el tiempo estimado y el millaje, o sea la cantidad de millas o kilómetros que hay del lugar que yo me encuentro al lugar que deseo desplazarme. En este caso son 9 minutos. En algunos, bueno, en el lugar donde yo me encuentro no hay buses para ir a ese lugar, o si es que hay, no están registrados en la aplicación. En el caso de que queremos ir en bus, en muchos lugares está aquí y nos detallan qué líneas o qué trenes o qué líneas de transporte debo coger, ¿no? Aquí podemos ver si queremos ir caminando. La mejor ruta para ir caminando nos va detallando lugar, la calle que tenemos que ir. En este caso son para aplicaciones como Lyft, como Uber, y nos da una tarifa estimada de lo que nos van a cobrar. Y en bicicleta también tenemos la opción y nos ayuda a ver si es que hay ciclovías o no. En este caso también nos ayuda a ver si es que la ruta son colinas. En este caso podemos ver que es un plano en general, no vamos a tener un mayor inconveniente al momento de desplazarnos en nuestra bicicleta. Bueno, como nuestra opción es aprender a desplazarnos en el vehículo, podemos ver que nos va a tomar 9 minutos en llegar y el total son 2.5 millas, y tenemos una mayor tasa de ahorro de combustible por la ruta que nos está recomendando. También podemos observar las líneas azules son que el tráfico es muy bajo y
lo que es el color naranja nos indica que hay un leve tráfico. En opciones, cuando se pone en color rojo, es que el tráfico está muy fuerte. Podemos ver aquí un ejemplo, pero como no es nuestra ruta, no nos afectaría, ¿cierto? Esta es una vista previa de por donde debemos dirigirnos hasta nuestro lugar de destino. Bueno, ponemos la opción iniciar y automáticamente nos va indicando las alertas, ¿no es cierto? Aquí podemos nosotros controlar si queremos el sonido activado, lo que son alertas y sonidos de la vía. En esta segunda opción, solo las alertas, que si gira a la derecha o si gira a la izquierda. Y si queremos que nuestro sonido esté silenciado, aceptamos por la opción silenciado, ¿verdad? Aquí, en esta brújula que podemos observar en la segunda opción, podemos elegir si queremos nuestro norte, siempre que esté activado nuestro norte, o que nuestro mapa se ubique según según nos desplazamos, ¿no? En esta opción que aparece una bolita de textos de mensajería, podemos nosotros agregar un informe si en este caso estamos nosotros manejando y encontramos un accidente, y ponemos la opción accidente. En este caso, como no tenemos nada de eso, vamos a deshacerlos. Podemos comunicar a nuestros amigos o a nuestras personas que estamos en esta comunidad de Google Maps a saber cuando hay un accidente o un radar o una demora, construcciones, carriles cerrados, vehículos detenidos o unos objetos en la vía, ¿no? Eso va a ser de muy gran ayuda para toda la comunidad de Google Maps. Bueno, una vez más que nosotros nos desplacemos con nuestro vehículo, también este círculo, esta flecha, se va a desplazar según como nosotros vayamos, ¿no? Es algo muy sencillo. Bueno, eso es en lo que nosotros podemos ver en lo que son para ir a otro lugar, ¿verdad? Conocer cómo usar las indicaciones, todo eso. Ahora, algo muy importante, tenemos más opciones. Aquí en la parte superior podemos ver si nosotros estamos en un lugar desconocido. Los restaurantes nos dan las ubicaciones, ¿verdad? De los restaurantes que están cerca a mí. Podemos ver sus calificaciones. Los que estamos, también podemos filtrar para conocer quién está abierto ahora, los mejores calificados, los que hacen entregas a domicilios, ¿no es cierto? Aquí también podemos saber si venden cervezas, si hay vinos, ¿no? Esas opciones podemos reconocer. También cafeterías, que son compras, supermercados, gasolineras, también podemos saber, ¿no? Y un estimado del valor de la gasolina, que muchas sí los ponen y otras no. ¿Está? También algo que es muy importante que debemos saber, si nos encontramos en una ciudad donde no hemos transcurrido, aquí tenemos más opciones, ¿cierto? Podemos conocer donde hay parques, gimnasios y así, cines, museos, bibliotecas. Es mucha ayuda. También, como les decía, algo muy importante que también muchas veces nosotros transcurrimos a algún lugar en una ciudad que nos encontremos nuevos y queremos saber cómo se llama el lugar donde yo fui. Tal vez mi amigo me invitó, nosotros fuimos, pero yo no recuerdo, yo deseo volver a ir, pero no recuerdo cómo llegar ahí. En este caso tenemos una opción que damos en el icono de nuestra cuenta, y aquí tenemos la opción de tus rutas, ¿no es cierto? Aquí podemos ver la opción tus rutas, tocamos esa opción y podemos ver la ruta que hemos transcurrido día a día. Si lo pueden ver, aquí está mi recorrido del día de hoy, ¿no es cierto? Si nos dirigimos a pie o en vehículo, si nos dirigimos a un restaurante o si nos dirigimos en automóvil, ¿cierto? Y no solo del día de hoy, si queremos ver de días anteriores, ¿qué tal? ¿Sí ven? ¿No es cierto?
¿Qué tal del 1 de enero? Imagínense, miren, así nos dirigimos a otras ciudades, nos dicen en qué lugar estuvimos, a qué hora estuvimos, de qué hora a qué hora y todo eso. Esto es de mucha ayuda para personas que realizan deliveries o que realizan entregas, compras, ¿no es cierto? O si quieren conocer, podemos ver que yo el día 1 de enero me movilicé en vehículo 187 kilómetros, en tren 28 kilómetros y caminé 3 kilómetros. El recorrido en el tiempo que estuve en cada transporte, ¿no es cierto? Aquí está, en el World Trade Center de Nueva York, estuve de 4 de la tarde a 4:59, ¿cierto? Es algo muy interesante este tema. El Fulton Street me dice qué hora estuve en el subterráneo, ¿cierto? De qué hora a qué hora, ¿verdad? ¿No es cierto? Si me alojé en un hotel, me dice, te alojaste en qué hotel, en qué lugar, de qué hora a qué hora, ¿no? Aquí vemos que estuve en el Times Square de 5:48 a 6:24 y que me fui en el subterráneo y viajé 26 minutos. Y así podemos ver muchos tiempo atrás. Si queremos ver noviembre, diciembre, no hay ningún problema. Este registro se encuentra, ¿verdad? Bueno amigos, si quieren más videos de este contenido o quieren alguna otra parte o conocer más opciones de cómo usar nuestro Google Maps, me lo hacen saber en los comentarios. No te olvides compartir, dar me gusta y suscribirte a mi canal. Yo soy Fer y me despido. Gracias.